Hola mis hermanos, hola mis amigos, estoy muy contento el día de hoy compartiendo contigo la parashá, el estudio de esta semana. A mis espaldas podemos observar un poco de la ciudad donde yo vivo y estoy muy contento de poder compartirlo contigo. En esta semana estudiaremos la parashá 34, Bamidbar, que tiene que ver mucho con la disciplina y una relación más cercana con el Eterno. Vamos a analizar 4 puntos que sin duda van a edificar nuestras vidas y espero que sean de bendición para ti y tu familia. Vamos a comenzar nuestro estudio en la Parashá 34 Bamidbar. La lectura es números 1:1 a números 4:20. La Haftará está ubicada en el libro de Oseas del profeta Oseas, capítulo 1, verso 10 al capítulo 2, verso 20, y en su versión hebrea del capítulo 2, del verso 1 al verso 22. Comencemos el estudio de esta Parashá. Analicemos el primer punto que quiero que compartamos. En intimidad. Jehová habló a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. La palabra hebrea que ha sido traducida como desierto es Idbar, que significa estepa, desierto, conversación, y viene de la raíz davar, que significa hablar, conversar. Como el Midbar se encuentra fuera de la ciudad, constituye un lugar adecuado para hablar en privado, sin tener que correr el riesgo de ser oído por los demás. Por lo tanto, este lugar, donde se puede hablar a solas, llegó a ser llamado Midbar, que literalmente significa conversación. El Midbar es el lugar donde se puede hablar a solas de cosas íntimas sin ser molestado, por otros, claro, como está escrito en Oseas capítulo 2, verso 14. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Mi hermano, en esta ocasión la parashá nos empieza a introducir a una relación más cercana, más profunda con el Eterno. Nos empieza a dirigir, a guiar, porque Él desea hablar a nuestro corazón. Él desea atender asuntos que se encuentran allí y que Él tiene interés en que nosotros seamos transformados, restaurados y sanados. Pero conforme podemos observar en este texto, Él nos dirige y nos lleva hacia el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto se encuentra la intimidad. Él va a poder seducirnos conforme dice la escritura que leímos en Oseas capítulo 2. Nos va a poder seducir, guiarnos, llevarnos hacia allá. Es interesante que nosotros podamos observar. Cuando habló a Moshe para que fuera por los hebreos, los hijos de Jacob, hacia Egipto, utilizó grandes obras, grandes proezas, grandes milagros con el propósito de seducir al pueblo, de seducirlos para guiarlos hacia el desierto. Todos los que estuvieron allí pudieron observar la grandeza del Dios de Jacob, el poder, la capacidad de poder juzgar. Entonces las personas inteligentes decidieron seguir ese Dios verdadero, fueron seducidos y llevados al desierto. Y eso es muy importante porque para nosotros eso tiene que ver con una relación íntima, eso tiene que ver con una relación entre el Eterno y nosotros, entre su corazón y nuestro corazón, todo empezando a conectarse. Eso es bastante bueno, hermano. Vamos a continuar estudiando. ¿Por qué Jehová llevó a Israel al Midbar? Para hablar personalmente con su novia, entrar en pacto matrimonial con ella allí y entregarle la ketubá, la escritura. Recordemos que la palabra ketubá quiere decir lo escrito. Continuamos. Cuando estés pasando por un desierto, no lo veas como una cosa negativa, sino como una posibilidad de poder acercarte a Jehová y recibir palabras e instrucciones de tu Padre que te ama y te cuida por medio de los lugares desérticos, donde aprenderás a depender de Él y no de tu propia capacidad. Eso es algo muy importante. Comentemos. En el desierto no importa qué tan buen agricultor seas, simplemente es un desierto y no se puede sembrar. No importa qué tan buen ganadero seas, simplemente es un desierto y no se puede tener ganado. No dependes de ti, no dependes de tu capacidad, no dependes de tu fuerza. Debes de aprender a depender directamente del Eterno, del Creador. Así aprendieron nuestros hermanos. No había agua y tuvieron que pedir para que viniera el agua. ¿Cómo? Se acercaron a Moshe. Sí hubo una situación ahí complicada,
porque terminaron llamando ese lugar Meriba, ¿no? Por cuestión del conflicto. Sin embargo, ahí aprendieron a que debían de acercarse a Moshe de uno u otro modo y acercarse al Eterno. Y así, el Eterno hizo el milagro de provisión dándoles agua a través de la roca. Otra de las situaciones se dio cuando hubo hambre. ¿Por qué? Porque era un desierto, no había nada que comer. Y entonces se acercaron. Y entonces el Eterno hizo un gran milagro, les envió maná. Y por la tarde codornices. Eso es importante porque entonces vamos aprendiendo que en el desierto no se trata de nuestra capacidad, no se trata de lo bueno que podamos ser, de nuestra fuerza, sino se trata de depender del maravilloso y único Dios eterno, milagroso y misericordioso, para recibir el día a día el sustento. Eso es lo que nos enseña el desierto. Entonces, cuando el Eterno nos está guiando hacia el desierto, cuando el Eterno nos está llevando a esta etapa difícil en nuestras vidas, es porque definitivamente Él quiere que nosotros aprendamos o tengamos una relación más cercana con Él. ¿Qué quiere decir esto? Mi hermano, si tú estás pasando por una situación difícil, una situación donde sientes que tu alma se empieza a secar, que tu corazón empieza a perder la fuerza, tu esperanza se empieza a menguar, hermano, no tengas miedo, hermano, no te desesperes. Tú busca al Eterno, aprende a clamar a Él, porque eso es lo que Él desea, tener una relación íntima contigo, tener una relación más cercana contigo, y seguramente el desierto que estás pasando es porque Él te quiere guiar a un momento de mayor intimidad hacia con Él. Vamos al siguiente punto. Disciplina e identidad. Capítulo 1, verso 51. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque, morirá. La palabra hebrea que ha sido traducida como extraño es zar, que significa extranjero, extraño, profano, bastardo. Quiero comentarles, mis hermanos, hemos estudiado en las escrituras el orden de los levitas. Cuando tenían 25 años aproximadamente, ellos eran tomados para el servicio hacia el Eterno, pero empezaban su servicio hasta los 30, o sea, se tenían un periodo de tiempo de unos 5 años para ser preparados para que pudieran hacer una especialidad sobre una función. Entonces, cuando se tenía que desarmar o montar la tienda de reunión, teníamos que considerar lo siguiente, que había un levita que había sido asignado, 1, 2, 3, varios levitas habían sido asignados específicamente para una columna, por ejemplo. Ese levita conocía esa columna, sabía cómo armarla, desarmarla. Esa era su especialidad, atender esa columna en específico. Cuando se llegaba el tiempo de hacer el traslado, ese levita se encargaba de esa columna, empacarla, moverla, trasladarla, portar elementos santos. Y eso es muy importante porque habla aquí de una disciplina. Una disciplina es algo que se practica continuamente, es algo que vamos avanzando para poder generar una expertise, para hacernos expertos en eso. Un corredor diariamente practica para hacerse expertos en la manera de correr, la manera en que debe de mover las manos, la posición, la forma, el cómo posicionar su pie al tener el contacto con el piso. Todo eso es el resultado de una disciplina. No solamente en el deporte, sino también en las profesiones. Por ejemplo, un médico que es disciplinado se va a ser un buen médico. Necesita desarrollar y practicar el sentido del tacto para las cirugías y otras cosas más. Al mismo modo, un músico necesita practicar para poder ser un buen músico, necesita generar disciplina. En el caso de un baterista, por ejemplo, necesita tener cuidado con sus manos, con sus dedos, con sus brazos, con sus pies, porque si no es disciplinado en esas áreas, pues no va a poder avanzar, no va a poder continuar tocando la batería. En algún momento se va a lastimar, inclusive los pianistas con sus dedos. Todo requiere una disciplina para poder llegar a la expertise, para poder llegar al punto donde son buenos, donde tienen la sabiduría relacionada a eso que están practicando. Entonces, lo que estamos hablando es de que los levitas tenían esta parte. Ellos generaban una disciplina, el levantarse, el atender, el vestirse, el orar, el acudir, el atender, el desmontar, el trasladar, el volver a montar. Había una disciplina. ¿Por qué? Porque aquel que quiere servir al Eterno, aquel que quiere estar cerca del Eterno, requiere tener una disciplina.
Hermano, pero estamos hablando de los levitas. Ok, tiene razón, estamos hablando entonces de los levitas. Vamos a ver qué más dice la escritura. Capítulo 1, verso 52. Y acamparán los hijos de Israel cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera según sus ejércitos. En estas citas podemos observar que el pueblo expresaba una disciplina para poder seguir al Eterno en el desierto. Para nosotros, de igual manera, entender que necesitamos ser disciplinados para poder seguir el camino que el Eterno nos muestra. La bandera de cada tribu representa una identidad. Cada persona se identificaba con su bandera y cada uno tenía que relacionarse con su bandera. Había que acampar frente a la bandera y alrededor de ella. Así las banderas estaban en medio del campamento de cada tribu. Cada bandera tenía un mensaje que se relacionaba con algo particular de cada tribu. Según el Targum de Jonathan, las banderas fueron hechas de seda, con diferentes colores que correspondían a las 12 piedras del pectoral del juicio del Kohen Hagadol, el gran sacerdote o sumo sacerdote. Y hermano, aquí me gustaría que observáramos un detalle. Efectivamente, podemos observar que hay una disciplina para poder seguir la nube, para poder seguir la presencia del Eterno. Y en esa situación nosotros debemos de considerar, definitivamente necesitamos nosotros tener una disciplina. La disciplina de buscar al Eterno, dedicar el tiempo al estudio, dedicar el tiempo a la oración, dedicar el tiempo a la meditación. Todo eso requiere una disciplina, pero también requiere una disciplina, un estilo de vida. Cuando, por ejemplo, estamos aprendiendo a controlar nuestros pensamientos, cuidar nuestra boca de la Lashon Hara, estamos desarrollando una disciplina. Entonces, cuando viene una persona y empieza a hablar a nosotros un chisme o murmurar, nosotros podemos identificarle y decir, ¿sabes qué? No quiero participar. ¿Por qué? Porque estamos en una disciplina. De otro modo, también podemos encontrar cuando nuestros pensamientos vienen y sabemos que hay cosas que nos pueden inclinar, que vienen de nuestro Yetzer Hará. ¿Y qué hacemos? Entonces nosotros no le damos lugar a esos pensamientos. Cuando nosotros vamos a hablar, si sabemos que lo que vamos a decir puede ofender o herir a algún hermano, ¿qué hacemos? Nos guardamos. Eso es una disciplina. Para nosotros es muy importante el vivir dentro de una disciplina. ¿Por qué? Porque esto nos va llevando a tener una relación más cercana con el Eterno. Dejamos de comer ciertas cosas que al Eterno no le agradan. Dejamos de vestir de cierta forma que al Eterno tampoco le agrada. Dejamos de asistir a lugares que al Eterno no le agradan. Yo conozco un testimonio, no conozco a la persona, sino más bien conozco a la persona que me lo contó. Me contó de una mujer que iba a un lugar donde le hacían, como el salón de belleza, donde le hacían manicure, pedicure, le arreglaban el cabello y todo eso. Pero justamente estaba la silla donde a ella la sentaban, donde le daban el servicio, frente a una imagen, a un ídolo. Ella conocía el mandamiento que dice que no se debe uno de inclinar ante esas imágenes. Entonces, para poder recibir el servicio, la persona que le atendía le decía que fuera y se sentara en ese lugar, lo que implicaba inclinarse ante esa imagen. Ella sintió esa parte en su corazón y no se sintió a gusto. Entonces le pidió a la persona que le prestaba el servicio que si podía mover la silla a otro lugar. Ella se negó. No, pues es que yo tengo mi silla, yo la acomodo y todo eso. Entonces, al final, esta hermanita, esta persona que temerosa de la Torah, temerosa del Eterno, decidió cambiar de proveedor. ¿Por qué? Porque se sintió que al estar allí no estaba cumpliendo, estaba faltando, ¿no? Uno diría, eso es muy exagerado. No necesariamente. Yo lo que puedo observar es un corazón temeroso, un corazón que puede o tiene el deseo, el anhelo de seguir al Eterno, de no ofenderle. Y esto es muy, muy valioso. Vamos a continuar. Dentro de la identidad general que uno tenga con todo el pueblo, es bueno tener también una identidad tribal, o sea, una identidad como tribu. Una tribu constituye una agrupación limitada dentro de la nación y es más grande que una familia. Podríamos comparar las tribus con las diferentes congregaciones o movimientos. Este texto nos enseña que es importante que cada miembro del pueblo tenga una identidad con su propia organización o congregación. Cada uno debe ser parte de una congregación.
donde se identifica y donde se siente en casa, entre personas que puede llamar los suyos, como está escrito en Hechos capítulo 4, verso 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hermano, aquí vamos a empezar a tomar algo muy importante con relación a la identidad. Observemos. Sí sabemos y ahora comprendemos que el Eterno nos ha llamado y ha llamado a nuestras familias. No le interesa ese tema de llanero solitario, sino él ha llamado a familias. Lo podemos estudiar desde que hablamos del Shabbat, como toda la familia es introducida dentro de un pacto, porque al Eterno le interesan las familias. Pero no solamente se queda ahí, analicémoslo. Primero nos llama en un sentido personal, nos asegura dentro de un pacto. Después nos introduce a la familia. Y después de que introduce a la familia, toda la familia es introducida dentro de una tribu. ¿Por qué? Porque necesitamos la relación entre los hermanos. Necesitamos ir creciendo en esta parte. La tribu es parte de la familia, pero es más grande que la familia. No sé si en esto soy claro. La tribu muchas veces estaba compuesta por los mismos parientes lejanos, pero es más grande que el círculo de la familia. O sea, por ejemplo, aquí es papá, mamá, los hijos, ¿no? Esa es la familia. Los abuelos, los nietos, esa es la familia. Pero ahora podría estar compuesta por algunos miembros más, ¿no? Los amigos cercanos, y entonces empieza a formar una tribu. Personas que piensan igual, personas que tienen el mismo sentir, personas que se sienten juntos, se sienten en familia, se sienten a gusto. Eso tiene que ver con esta parte. Por eso es importante el tema de la congregación. ¿Tienes algún grupo de personas o una congregación que consideras el tuyo? ¿Dónde están los tuyos? Donde puedes decir, es que estos son los míos. Estos son mi familia, ¿no? Me siento muy a gusto. Cada vez que los veo, mi corazón se emociona. Si no lo tienes, debes pedir al Padre que puedas incorporarte y formar parte de una agrupación espiritual que será tu identidad tribal dentro de la identidad general del pueblo. Es necesario ser parte de una congregación para poder funcionar correctamente. Y esa es la parte que muchas veces no se quiere, ¿no? El compromiso de convivir, de soportarnos, de amarnos. No hay otra manera. Uno solo no puede expresar la plenitud del amor del Eterno. Tiene que estar a fuerzas dentro de una familia, dentro de una congregación, dentro de una tribu. Continuamos con el siguiente punto. El llamado a las familias para su servicio. Y observemos estos detalles. Dice capítulo 3, verso 9. Darás, pues, los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son dedicados por completo de entre los hijos de Israel. El sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas pertenecían a la misma tribu, lo que nos demuestra que todos eran una familia. Eso es muy interesante porque los levitas pues son levitas porque descienden de Leví. Aarón también era un descendiente de Leví, solo que Aarón y su familia habían sido separadas para tener el servicio del sacerdocio. Y en el caso del patriarca, en el caso de Aarón, el sumo sacerdote. Pero al final todos eran una familia. Por eso es muy importante que lo podamos observar. Porque el Eterno nos dijo, pues voy a llamar a Aarón y voy a llamar de otra tribu y de otra tribu. Aunque al principio así el Eterno lo había planeado, que no hubiese un grupo tomado en específico, sino que de todas las tribus, todos los primogénitos fueran sacerdotes para el Eterno. Ese fue el plan inicial y el plan que continuaría cuando fuesen restauradas las cosas. En este momento él tomaría una familia, porque esta familia había sido fiel a él cuando pasó el incidente de lo del becerro de oro. Desde ahí ya consagraría a esta familia por su fidelidad. Bueno, entonces ahora nosotros debemos de considerar que el Eterno, al llamarnos a nosotros, está llamando a la familia. Al incluirnos a nosotros dentro de un área importante para el servicio hacia con él, está incluyendo también a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros nietos, a todos.
También nosotros debemos de considerar que ellos necesitan una formación y una instrucción para poder realizar esta función de la manera más conveniente. Entonces, cuando el Eterno nos está llamando a nosotros, debemos de considerar que también nuestras familias van a estar incluidas dentro de este proceso, dentro de este llamado. Vamos a seguir. Los levitas fueron dados por un lado a Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Tenían que servir a los sacerdotes, conforme lo vemos en el capítulo 3, verso 6. Pero por el otro lado fueron dados a Dios, conforme el capítulo 3, verso 12. El que se entrega a Dios se entrega al liderazgo. Si uno piensa que está entregado a Dios y no se somete al liderazgo puesto por el Eterno, está errado. Eso es algo muy importante. Yo soy fiel creyente de tener cuidado con el señorearse. Dentro de la cultura donde yo crecí o me desarrollé, los líderes eran más como señores. Y muchas ocasiones se llegaban a abusos o situaciones complicadas porque eran vistos como señores, como amos, lo que no tiene un sustento adecuado conforme al Eterno. No hay señores, no hay amos. El único Señor y amo es nuestro Dios eterno, nuestro Mesías. Sin embargo, sí hay un liderazgo que está puesto. Y conforme lo podemos aprender tanto de los Sheliach como de la Torá, son personas que tienen una facultad para poder enseñar porque su vida ha sido el testimonio de esto. Por ejemplo, cuando fueron levantados los jueces que apoyaron a Moshe, lo vimos en la parasha de Yitro, eran jueces que tenían un testimonio, que eran de entre el pueblo, que tenían una función. Primero aprender la Torá, primero aprender a conocer a Dios, acercarse al Eterno, y después de esto poder juzgar, poder llevar hacia el pueblo, hacia el conocimiento del Eterno. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? ¿Qué pasa en muchas ocasiones? Queremos ignorar esta parte y queremos convertirnos en señores de los hermanos, de la gente. Usted tiene que hacer porque yo dije. Usted tiene porque yo. Y uno tiene que asistir al consejo y lo que el consejo diga, ¿no? Y muchas veces conocemos a personas que están al frente de una iglesia, que porque es el pastor hay que sujetarse, y uno se acerca y le pide consejo para la familia, y él dice, no, es que usted tiene que vivir así y así y así. A los pocos años uno se va enterando que esta misma persona tiene otra familia, que dejó por ahí embarazada una mujer o situaciones así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay líderes o personas que están al frente que no tienen esa integridad, no tienen ese testimonio. Cuando entonces el Rav Shaul de Tarso, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, le dice, sé ejemplo, o sea, que tu vida sea un ejemplo. Cuando lo dice Kefa, uno de los emisarios del Mesías Yahshua, él dice que no se enseñoreen, sino que con el ejemplo, con ejemplo. Cuando se toman a los jueces, dice que sea de entre ustedes que tengan testimonio. Y eso es muy importante porque en esta situación hay un testimonio, hay una manera de vivir, son íntegros. Y en esto entonces sí, claro, nosotros debemos de aprender a ellos, seguir su consejo, porque ellos nos van a ayudar, porque ellos nos van a dirigir hacia la relación más correcta con el Eterno bajo cada situación. No le puedo pedir a alguien que nunca ha tenido una empresa, que nunca ha tenido un negocio, consejos sobre cómo hacer un negocio, porque no lo sabe. Pero si la persona que Dios ha puesto sobre nosotros fue una persona que tuvo sus negocios o tiene sus negocios y ha logrado salir adelante o tener un negocio exitoso, medianamente exitoso, entonces ¿por qué no pedirle un consejo? Esto es algo muy, muy importante. Hay gente que ni siquiera quiere hacer eso. Hay testimonio de esas personas que viven en integridad, que son personas derechas, que son personas que tienen una relación con Dios y aún así no se quiere escuchar. Y entonces ahí sí hay otro problema, porque entonces no se quiere someter, no quiere sujetarse a la instrucción
del que sirve al Eterno. Hermano, pero es que en la carta a los hebreos dice sométase. Bueno, yo sugeriría que hiciéramos un estudio más completo, porque la palabra allí no es someterse, en el griego tiene otro sentido esa palabra. Tiene el sentido de atentos, de que estemos atentos, de que escuchemos. Pero muchos versos antes, en el mismo capítulo, dice que consideremos cuál es el resultado del consejo que nos dan. Consideremos el resultado. O sea, no estoy de acuerdo con una sujeción o una obediencia ciega sobre una persona o a una persona, sino todo lo contrario. Toda persona que quiere estar en autoridad debe de ser puesto siempre al escrutinio, al juicio de los demás. Si su manera de vida lo refleja, si su consejo tiene un buen sustento, y también, importante, considerar el resultado de lo que está hablando. ¿Sabe o no sabe? Eso es muy importante. Continuemos. Considerando esto, con relación a nuestra familia, con relación entonces ahora a la tribu, a la congregación, considerando nuestra situación delante de las personas a las que Dios ha puesto como autoridad, entonces vamos a considerar los siguientes puntos. ¿Estamos guiando o nos dejamos guiar al verdadero servicio al Eterno? ¿Estamos siendo en esa parte atentos? ¿O somos muy necios? ¿Dejamos que nos den un consejo? ¿O no nos gusta que nos digan? Que nos hablen. ¿Tenemos la suficiente capacidad como para analizar cuando alguien nos da un ejemplo, se acerca y nos dice, hermano, mire, es que quizás por ahí no es? ¿O nos ofendemos? ¿Estamos guiando o nos dejamos guiar al verdadero servicio al Eterno? La siguiente. ¿Estamos procurando que nuestra familia vivan y sirvan al Eterno? Y es que yo conozco gente que dicen, bueno, es que yo me vine a la iglesia y los dejé que ellos hagan bolas. Mientras yo venga y acá yo con Dios. Y se vienen y se dan golpes de pecho en el templo. Pero no les importa cómo está su familia. Entonces yo pregunto, ¿estamos procurando que nuestras familias vivan y sirvan al Eterno? ¿Somos farolitos en la calle y somos obscuridad en casa? ¿Cómo funciona esto? La siguiente. ¿Pensamos en integrar a todos en el servicio o pensamos que si lo hacemos solos es mejor? Conozco a gente que dice, no, es que yo trabajo mejor solo. No me gusta hacer equipo, es que tener que estar aguantando a los hermanos, es que esto, no, es que luego no quieren. Yo solito, yo mejor solito. ¿Estamos considerando integrar? ¿Cómo es que vamos a enseñar a otros el camino hacia el Eterno? ¿Cómo es de que vamos a ser el reflejo de la grandeza de nuestro Dios si no consideramos a otros integrarlos dentro del servicio? Y eso es muy interesante, ¿verdad? Estas son 3 preguntas para reflexionar, mis hermanos, para que pongamos mucha atención. La siguiente parte que vamos a estudiar tiene que ver con la justicia del Eterno. Yo conozco gente que dicen, es que ellos son privilegiados, es la familia pastoral, ahí son la familia de los apóstoles, son personas muy cercanas a Dios. Y entonces tienen a estas personas, los hermanitos tienen a esas personas como en un altar, ¿no? Como en un lugar así muy, muy, muy privilegiado, ¿no? Y en algunos despierta cierta idolatría, exceso de honor, y en otros despierta envidia. Pero yo quiero exponer algo muy importante, porque en el reino de Dios, en el reino del Eterno, las cosas son justas. Recuerden lo que nos enseñó el Mesías: al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y vamos a ver este tema. ¿Cuál es el precio para ser privilegiado? La tribu de Leví tenía más privilegios que las otras tribus, pero todo privilegio tiene un precio. Parte del precio para llevar los objetos sagrados era el entender que uno podría morir en el caso de no ser cuidadoso, de no hacer las cosas según las normas de la Torá. Uno está poniendo su vida
en riesgo por consecuencia de la desobediencia. Entonces tenía que haber esa conciencia. Ser privilegiado implica ser más expuesto al peligro. Ser privilegiado implica mayor responsabilidad. Ser privilegiado implica ser juzgado con mayor severidad. Claro, los hermanitos pueden cometer algún error, pero nosotros, cuando estamos enfrente de una congregación, el Eterno nos permite compartir o enseñar. ¿Podemos cometer errores? Es más grave para nosotros. Los hermanos se olvidan de lo que hacen, pero si nosotros cometemos algún error, no se olvidan de lo que nosotros hacemos. Somos juzgados con mayor severidad. Y está bien, es correcto, así lo establece el Eterno. Ser privilegiado implica tener que esforzarse más para hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que esforzarnos para hacer las cosas bien. Ese es el precio de ser privilegiado. Ay, es que el hermano tiene el privilegio de enseñar. Ay, es que el hermano tiene el privilegio de estar ahí en alabanza. Es que el hermano... Sí, pero hay que esforzarse más. Hay que trabajar más, hay que estudiar más, hay que ensayar más, hay que prepararse más. Hay que invertir más en esto. Entonces requiere mayor esfuerzo. Ser privilegiado implica estar expuesto a la mirada de los demás, de que todo el mundo nos esté mirando cómo nos vestimos, cómo hablamos. Yo recuerdo cuando recién cuando regresé al camino a las sendas antiguas, estábamos en una congregación, la congregación era neopentecostal, ya se ha de imaginar, todo gracia y todo Espíritu Santo y poder y cosas así. No digo que esté mal, solo digo que antes era así. Yo empecé a usar mis tzitzis. Y hubo quien hasta pensó que era hechicería, que eran obras de tinieblas, ¿no? Empecé a usar el sombrerito, ¿no? Y a algunos les incomodó. El pastor me tuvo que pedir que fuera más discreto, cuidadoso para no llevar a nuestros hermanos a que hubiera una situación complicada, por amor a nuestros hermanos. Inclusive en la comida, nosotros empezamos a enseñar a nuestros hijos la alimentación kosher, el cuidado de que no es cerdo, cuidado, no. Y llegaban a la iglesia y ahí los hermanitos, pues como llegamos temprano, unos llevaban algunos taquitos y ¿es kosher? Los niños, no es kosher. Y, ay, no, es que no voy a comer porque no es kosher. No, y empezaban así, ¿no? Y se complicó un poquito esta situación al principio. Entonces tuvimos que aprender que de algún modo, pues sí, las miradas de los demás hermanos estaban sobre nosotros, lo que hacíamos, lo que decíamos, el cómo lo expresábamos, todo estaba allí. Y también tuvimos que aprender el cómo ser pacientes, ¿no? Sí, metimos muchas veces la pata, pero pues el Eterno siempre ha tenido misericordia de nosotros. Ser privilegiado implica ser objeto de críticas y envidias de otros. Ser privilegiado implica pagar un precio más alto que los demás. Híjole, en esta parte, hermano, experiencia hemos tenido. No porque me quiera poner como ejemplo de algo bueno, sino porque no es conveniente hablar de los demás para no caer en la shonjara. A nosotros nos ha pasado mucho, como ha habido mucha crítica y envidias. Sin embargo, mucha gente no se ha dado cuenta de todo lo que nosotros hemos invertido en el servicio al Eterno. Cada cosa, desde el dinero hasta los bienes, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra familia, cómo hemos invertido y sacrificado en el altar del Eterno. Esto. Y al no tener esta idea, ellos no lo valoran. Y es fácil criticarlo. Es muy fácil poder criticar. Entonces sí, estamos sujetos más a críticas. Estamos sujetos más a la gente que nos envidia, pero realmente no tienen el deseo de tener una relación más cercana con el Eterno. Por ende, el Eterno nos los pone en un lugar de mayor privilegio. El Mesías nos lo enseñó en alguna ocasión. Dijo que aquel que tenía una moneda y la fue y la escondió, es que yo sé cómo eres, Señor. Recibió nada y por lo contrario le quitó lo que tenía. Sin embargo, aquel que le dio 5 monedas, 10 monedas, trabajaron, se esforzaron y lograron reproducirlas. Tuvieron que invertir su tiempo, tuvieron que invertir sus fuerzas, tuvieron que invertir todo, pero lograron obtener. Eso es el privilegio. Tener el privilegio de tener algún talento, algún don, alguna función, algo que nos permita levantarnos delante del Eterno, levantar nuestro rostro
Es un gran privilegio, pero como lo hemos aprendido, estar más cerca del Eterno requiere más reglas. Es un precio más alto. Para nosotros los juicios son más severos, pero lo hacemos con todo el gusto y con todo el amor. Amamos muchísimo a nuestro Dios, les amamos a ustedes en las congregaciones. En el reino de los cielos reina la equidad. Según la medida de privilegios que uno tenga, así será la medida de precio a pagar. Y mis hermanos, con eso terminamos esta parashá, esta parte del estudio. Hermanos, han sido 4 enseñanzas bastante profundas. Hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido lo que el Eterno quiere hacer con nosotros y cómo nos quiere introducir en una relación de intimidad, en una relación más cercana hacia con Él. Es importante que consideremos esto, consideremos el cómo nos acercamos, el considerar la disciplina y lo más importante, que aprendamos a considerar que nuestra familia es parte de todo lo que el Eterno quiere. Una familia y después una tribu. Estemos siempre unidos a nuestras congregaciones. Mis hermanos, con esta maravillosa vista de fondo de la ciudad donde yo vivo, yo me despido y que el Eterno te bendiga.